El lugar secreto donde Dios te escucha. El ejemplo de John Wesley y el poder de la oración a solas. Canal Oración Espíritu Santo. Alguien le preguntó una vez a John Wesley cuál era su secreto. Era el siglo XVIII. Wesley predicaba al aire libre a multitudes de 10.000 personas. Mineros de carbón lloraban hasta dejar surcos blancos en sus rostros negros de hollín. Ciudades enteras cambiaban. El crimen bajaba. Las tabernas se vaciaban. Las familias se restauraban. Inglaterra entera temblaba bajo el peso de un avivamiento que nadie había planeado en ninguna junta directiva. Y alguien quiso saber el secreto. Wesley no mencionó su preparación académica en Oxford. No habló de sus estrategias de comunicación. No explicó cómo organizaba sus circuitos de predicación, que cubrían miles de kilómetros a caballo por caminos de barro. Respondió con una sola frase: me retiro a solas con Dios en oración. Él me enciende en fuego, y la gente viene a verme arder. Eso es todo. No hay fórmula más complicada que esa. No hay curso que lo reemplace. No hay estrategia que lo imite. No hay talento que lo supla. El lugar secreto donde Dios te escucha. Ahí comenzó el avivamiento más poderoso que Europa jamás vio. Ahí comenzó John Wesley. Ahí comienza todo lo que es real. Y ahí puede comenzar tu historia también. Un hombre que empezó en el lugar equivocado. Para entender por qué el lugar secreto lo transformó todo en la vida de Wesley, primero necesitas entender quién era Wesley antes de ese lugar. Era un hombre de religión sin fuego. Nació en 1703 en Epworth, Inglaterra, hijo de un rector anglicano. Su madre, Susanna Wesley, era una mujer extraordinaria que educó a sus 19 hijos con disciplina, Biblia y oración. John creció rodeado de estructura religiosa, de normas, de piedad exterior. En Oxford, formó el llamado Holy Club, junto a su hermano Charles y un joven George Whitefield. Se reunían cada noche para orar, estudiar el Nuevo Testamento en griego, ayunar los miércoles y viernes, visitar presos y enfermos. Sus compañeros los llamaban Methodists, en burla, por lo metódicos que eran en su práctica religiosa. Pero había un problema. Todo ese método, toda esa disciplina, toda esa estructura religiosa, no tenía vida dentro. Wesley mismo lo confesó años después. Lo llamó una religión de verano justo, una fe que funcionaba cuando el sol brillaba, pero que no tenía raíz cuando llegaba la tormenta. Y la tormenta llegó en el Atlántico. En 1735, Wesley viajó a Georgia como misionero. En el barco, una tempestad tan violenta que pensaban que morirían, reveló algo que Wesley no podía esconder. Él tenía miedo de morir. Un miedo profundo, paralizante. No la paz que él predicaba, no la certeza que él enseñaba. Miedo. Y mientras él temblaba, un grupo de moravos en el barco cantaba salmos con una calma que desafiaba las olas. Con una paz que ninguna tormenta podía robar. Con una fe que no dependía de si el cielo estaba despejado o encapotado. Wesley los miró y supo que él no tenía lo que ellos tenían. Regresó de Georgia como un fracaso, sin conversiones significativas, con problemas personales, con el corazón vacío a pesar de todos sus métodos. Pero ese fracaso fue la preparación para el lugar secreto, porque Dios no puede llenar un vaso que todavía cree estar lleno. Aldersgate, la noche que el lugar secreto se abrió. El 24 de mayo de 1738 es una de las fechas más importantes en la historia del cristianismo moderno. Esa noche, John Wesley fue muy a disgusto, son sus propias palabras en su diario, a una reunión en Aldersgate Street, en Londres. Alguien estaba leyendo el prefacio de Martín Lutero a la Epístola a los Romanos. Y mientras escuchaba, algo sucedió. Wesley lo describió así: sentí mi corazón extrañamente calentado. Sentí que confiaba en Cristo solo para la salvación.
y me fue dada la aseguradad de que Él había quitado mis pecados, incluso los míos. El corazón extrañamente calentado. No un espectáculo, no una emoción fabricada, no una experiencia diseñada para las redes sociales. Un corazón que finalmente entró en contacto con el Dios vivo y fue transformado desde adentro. Pero lo que muchos no saben es lo que vino después de Aldersgate. Wesley no se convirtió en una estrella religiosa de la noche a la mañana. Lo que vino después fue algo más profundo, más silencioso, más íntimo. Wesley comenzó a construir una vida de oración que era el verdadero motor de todo lo que el mundo vería después. Se levantaba a las 4 de la mañana, cada día, no de vez en cuando. No cuando tenía energía, no cuando el cronograma lo permitía. Cada día. Pasaba 2 horas en oración personal antes de que comenzara cualquier actividad pública. 2 horas en el lugar secreto. 2 horas donde nadie lo aplaudía. Nadie tomaba nota de lo que decía. Nadie documentaba el momento para el archivo del ministerio. Solo Wesley y Dios. Y de ese lugar secreto salía un hombre diferente al que había entrado. Salía encendido, salía cargado, salía con una autoridad que ninguna academia podía conferir y ninguna institución podía retirar. Porque la autoridad espiritual real no viene de una ordenación, viene de una intimidad. El lugar secreto, donde todo empieza. Wesley dijo algo que debería estar grabado en las paredes de cada ministerio, de cada iglesia, de cada cuarto de todo creyente que quiera ser usado por Dios. Dios no hace nada sino en respuesta a la oración creyente. Léelo de nuevo. Dios no hace nada sino en respuesta a la oración creyente. No en respuesta al talento, no en respuesta a la preparación, no en respuesta a la visión estratégica o al plan de 5 años, o al presupuesto bien administrado. En respuesta a la oración creyente. Eso significa que si no hay oración, no hay movimiento de Dios. Que la oración no es una actividad entre muchas. Que la oración no es el calentamiento antes del servicio real. Que la oración no es lo que hacemos cuando ya no nos queda otra opción. La oración es la condición de todo. Wesley lo llamó el gran medio de acercarse a Dios. No uno de los medios, el gran medio, el camino principal, la autopista, no el camino secundario. Y lo practicó con una consistencia que avergüenza a la mayoría de los ministros modernos. Imagina lo que significa levantarse a las 4 de la mañana durante décadas. No durante un retiro espiritual intenso de 3 días, décadas. Mientras otros dormían, Wesley oraba. Mientras la ciudad todavía estaba en silencio, Wesley ya estaba hablando con el Dios que mueve la historia. Y lo que salía de ese cuarto a las 4 de la mañana era lo que encendía a las multitudes a las 11. El lugar secreto no es el apéndice de la vida espiritual, es el corazón que la bombea. Sin el lugar secreto, todo lo demás es actuación. Puede ser una actuación muy elaborada, muy profesional, muy bien producida, pero es actuación. El lugar secreto es donde la actuación muere y la unción nace. Lo que pasa en el lugar secreto. Alguien podría preguntar, ¿qué hace uno en el lugar secreto? Wesley nos da la respuesta con su vida. En el lugar secreto, Wesley no iba a presentar un informe de actividades a Dios. No iba a negociar términos. No iba a repetir frases religiosas que sonaban bien. Wesley iba a encontrarse con una persona. Eso es lo primero que el lugar secreto produce. Un encuentro real con el Dios vivo. No información sobre Dios. No análisis teológico de los atributos de Dios. Un encuentro, una presencia. El calor del corazón extrañamente calentado, que no se fabrica, ni se imita, ni se programa.
Ese encuentro produce varias cosas en el que se atreve a buscarlo con sinceridad. Produce quebrantamiento. En el lugar secreto, el orgullo no puede sobrevivir. Cuando estás de rodillas delante del Dios Santo, cuando su presencia comienza a llenar el cuarto, el ego que te parecía tan importante en el mundo exterior se desmorona como papel mojado. Dios no puede usar lo que no ha quebrantado. Y el quebrantamiento ocurre en el secreto, no en el escenario. Claridad. Wesley decía que la oración despeja la visión, calma los nervios, define el deber, fortalece el propósito. ¿Cuántas decisiones equivocadas tomamos porque las tomamos desde el ruido, desde la prisa, desde la presión del momento? El lugar secreto desacelera todo, pone las cosas en perspectiva eterna. Y desde esa perspectiva, lo que parecía urgente deja de serlo, y lo que parecía insignificante se revela como lo más importante. Produce compasión. Nadie puede pasar tiempo real en la presencia de Dios y salir indiferente a los que perecen. El corazón de Dios late por las almas perdidas con una intensidad que nos consume cuando nos acercamos a Él. Wesley salía de sus horas de oración con un fuego por las almas que no era retórica, era real. Y ese fuego era el que hacía llorar a los mineros de carbón cuando lo escuchaban predicar en los campos abiertos. Produce autoridad. Hay una diferencia entre alguien que ha leído sobre la guerra espiritual y alguien que ha luchado en ella, de rodillas. El lugar secreto es el campo de entrenamiento donde Dios prepara a sus generales, no con teoría, sino con experiencia. Y cuando esa persona abre la boca en público, algo diferente llena el ambiente. No es carisma, es autoridad. Y la autoridad no se aprende en un curso, se forja en el secreto. Una de las oraciones más hermosas y aterradoras que Wesley escribió dice así: «Ya no soy mío, sino tuyo. Ponme donde quieras, colócame con quien quieras. Ponme a hacer, ponme a sufrir, que esté lleno, que esté vacío, que tenga todo, que no tenga nada. Libremente y de todo corazón, lo entrego todo a tu voluntad». Eso no se ora en el primer minuto del devocional matutino. Eso es el fruto de una vida construida en el lugar secreto. Eso es lo que emerge cuando alguien ha pasado suficiente tiempo con Dios como para confiar en Él con absolutamente todo. El precio que Wesley pagó y nadie muestra en los pósters. Es fácil admirar a John Wesley desde la distancia de 3 siglos. Es fácil colgar su foto en la pared de la oficina del pastor. Citar sus frases en los cultos del domingo. Mencionar su nombre como si solo el hecho de conocer su historia te confiera algo de su unción. Pero lo que Wesley vivió no fue fácil y su vida de oración no fue romántica. Fue costosa. Wesley montó a caballo más de 400,000 kilómetros durante su vida. 400,000. En caminos sin pavimentar, bajo lluvias heladas, cruzando ríos desbordados, llegando a pueblos que nadie más quería visitar. Y antes de montar, oraba. Fue apedreado en Wednesbury. Una turba le arrojó piedras y lo arrastró a través del fango. Y después de eso, oraba. La Iglesia de Inglaterra le cerró las puertas. Los púlpitos anglicanos le fueron prohibidos. Tuvo que predicar en campos abiertos, en cementerios, en colinas. Y entre una predicación y otra, oraba. Tuvo conflictos dolorosos con amigos cercanos. Tuvo un matrimonio difícil y lleno de tensiones. Cargó el peso de un movimiento que crecía más rápido de lo que cualquier estructura organizativa podía contener. Y en medio de todo eso, oraba. No oraba cuando las condiciones eran ideales. Oraba cuando las condiciones eran un desastre. No oraba cuando se sentía cerca de Dios. Oraba especialmente cuando se sentía lejos. No oraba cuando tenía tiempo libre. Oraba antes de que empezara cualquier otra cosa, porque entendía que si no empezaba con Dios, todo lo demás empezaría en la carne. Wesley dijo:
El descuido de la oración es el gran obstáculo para la santidad. Y vivió lo contrario con una fidelidad que el tiempo no pudo erosionar. A los 87 años, el año antes de morir, Wesley predicaba 6 o 7 veces por semana. Todavía se levantaba temprano. Todavía tenía el lugar secreto. Todavía buscaba el fuego que había encontrado la noche del corazón extrañamente calentado. El lugar secreto no fue el punto de partida de Wesley, fue el hilo conductor de toda su vida. La iglesia que perdió el lugar secreto. Aquí es donde el mensaje de Wesley deja de ser historia y se convierte en espejo. Porque lo que Wesley vio como el gran peligro de la iglesia de su tiempo es exactamente lo que estamos viviendo hoy. En su época, la Iglesia de Inglaterra tenía estructura, liturgia, tradición, teología. Tenía todo menos una cosa: vida. Hoy tenemos producción, plataformas, estrategias, seguidores, conferencias, lanzamientos de libros, podcasts, aplicaciones de devocional. Tenemos todo menos una cosa: el lugar secreto. ¿Cuándo fue la última vez que tu iglesia pasó más tiempo en oración que en planificación? ¿Cuándo fue la última vez que la reunión de líderes se convirtió en un encuentro con Dios en lugar de una junta administrativa con una oración de apertura? ¿Cuándo fue la última vez que el culto no terminó a la hora acordada porque nadie quería salir de la presencia de Dios? Wesley confrontaría a la iglesia de hoy con la misma pregunta que confrontó a su generación. ¿Estás buscando a Dios o estás administrando una institución religiosa? Porque las dos cosas se parecen desde afuera. Tienen los mismos horarios, los mismos edificios, los mismos títulos, los mismos himnos, o en nuestro caso, las mismas canciones con producción moderna. Pero por dentro son radicalmente diferentes. Una tiene el lugar secreto en el centro. La otra tiene al lugar secreto como adorno, como opcional. Como el que quiera puede quedarse después del servicio principal para la reunión de oración a la que asisten 12 personas, mientras los demás ya están en el restaurante. No busques nuevos métodos, busca a Dios. Y cuando lo encuentres en el secreto, el método correcto vendrá solo. El cuarto cerrado. Instrucciones de Jesús. No fue Wesley quien inventó el lugar secreto. Fue Jesús quien lo mandó. Mateo 6.6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entra, cierra, ora. 3 verbos, 3 acciones, ninguna complicada. Entra, requiere movimiento, requiere que te apartes, que dejes lo que estabas haciendo, que le digas no a las distracciones que compiten por tu atención en cada segundo del día. Cierra, requiere separación. La puerta cerrada es la línea entre el ruido del mundo y el silencio de Dios. Es la declaración de que en este momento, en este lugar, nada más importa más que Él. Ora, requiere presencia. No la presencia del que cumple un requisito religioso, la presencia del que sabe que está delante del Dios vivo, del que entiende que esta conversación no es un monólogo dirigido al techo, sino un encuentro real con una persona real, que escucha, que responde, que se mueve. Y luego viene la promesa: tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Ahí está el patrón de Wesley. Años de lo secreto, décadas de madrugadas en el cuarto. Y entonces Dios lo recompensó en público de una manera que ninguna estrategia humana podría haber producido. El avivamiento que sacudió a Inglaterra no fue el resultado de un plan bien ejecutado. Fue la recompensa pública de una vida construida en lo secreto. Y la misma promesa está vigente hoy. Lo que tú construyes en el secreto, Dios lo recompensa en el público. Lo que nadie más ve en el cuarto, Dios lo manifiesta en el mundo.
La oración que nadie aplaudió, Dios la honra delante de todo el cielo y la tierra. ¿Cómo Wesley oraba y cómo tú puedes empezar? Wesley no tenía una fórmula mágica, tenía una convicción y una disciplina. La convicción era esta: sin oración, nada funciona. Con oración, nada es imposible. Y la disciplina era construir su día alrededor de esa convicción, no tratar de encajar la oración en los espacios que le sobraban. ¿Cómo empezar? Lo primero es entender que el lugar secreto no exige perfección, exige honestidad. Cuando Wesley llegaba a ese cuarto a las 4 de la mañana, no siempre se sentía inspirado. No siempre sentía la presencia de Dios en los primeros minutos. No siempre lloraba o tenía experiencias místicas. A veces era árido, a veces era difícil, a veces la carne pedía más sueño y el corazón parecía frío. Pero Wesley se quedaba. Esa es la clave que nadie quiere oír: quedarse. Quedarse cuando no sientes nada. Quedarse cuando parece que el techo es de concreto y tus oraciones no llegan a ningún lado. Quedarse cuando tienes sueño, cuando tienes prisa, cuando tienes 1000 cosas más que hacer. Quedarse hasta que algo cambia. Y algo siempre cambia para el que se queda. Wesley también oraba con las Escrituras. Las leía, las meditaba, las convertía en oración. No separaba la palabra de la oración, porque entendía que la palabra es la forma en que Dios habla, y la oración es la forma en que nosotros respondemos. Una sin la otra es un diálogo incompleto. Wesley intercedía. Cargaba ante Dios el peso de las personas, de las ciudades, de las naciones. No oraba solo por sus necesidades personales. Llevaba al cuarto el mundo entero y lo ponía delante del Dios que puede transformarlo todo. Y Wesley adoraba. No solo pedía, no solo intercedía. Se detenía a contemplar quién era Dios, a maravillarse, a reconocer su grandeza, su amor, su fidelidad, que atravesaba todos los fracasos y todas las tormentas del Atlántico y todas las piedras que le habían arrojado en Wednesbury. El lugar secreto de Wesley era un encuentro completo, no un ritual, un encuentro. Lo que el lugar secreto produce en tu vida hoy. Quizás estás escuchando esto y piensas, eso es muy bonito para el siglo XVIII. Pero en el siglo XXI, tengo un trabajo, tengo hijos, tengo compromisos, tengo una vida que no me deja 4 horas al día para orar. Escúchame. Wesley tampoco tenía tiempo. Viajaba miles de kilómetros. Predicaba a multitudes. Dirigía un movimiento que se expandía por toda Gran Bretaña y más allá. Respondía cartas, formaba predicadores, resolvía conflictos, escribía libros, visitaba enfermos. Wesley no tenía un horario tranquilo de monje medieval en un monasterio silencioso. Tenía una vida caótica, demandante, extenuante. Y aún así, el lugar secreto era lo primero. Porque Wesley había entendido algo que cambiaría tu vida si lo entendieras hoy. El lugar secreto no te quita tiempo, te lo multiplica. Cuando sales de ese cuarto encendido, cuando sales cargado de la presencia de Dios, cuando sales con claridad y propósito y autoridad, haces en 1 hora lo que sin esa unción tomaría 5. El lugar secreto no es el lujo de los que tienen tiempo. Es la necesidad de los que no tienen tiempo, pero quieren que lo poco que tienen cuente para la eternidad. Y lo que el lugar secreto produce hoy en tu vida es exactamente lo mismo que produjo en la vida de Wesley hace 3 siglos. Produce un corazón que arde cuando otros están fríos. Una paz que no depende de las circunstancias. Una certeza que no necesita el aplauso del mundo para sostenerse. Una compasión que ve a las personas no como una audiencia, sino como almas que perecen y necesitan a Cristo. Produce una vida que las personas quieren explicar,
pero no pueden, porque el fruto del lugar secreto no tiene explicación natural. Solo tiene una fuente, el Dios que te escucha cuando entras, cierras la puerta y oras. Tu Alderfield te está esperando. Llegamos al final de este mensaje, pero tu historia apenas está comenzando, porque hay un Aldersgate esperando por ti. Hay un momento en que tu corazón también va a ser extrañamente calentado. Hay un encuentro en el lugar secreto que va a cambiar el antes y el después de tu vida espiritual. Pero ese encuentro no te va a buscar mientras estás consumiendo contenido en la pantalla. No te va a encontrar en la superficie de una religiosidad cómoda y bien organizada. Te va a encontrar en el cuarto, con la puerta cerrada, con el corazón abierto, con el tiempo que decides darle, no porque tienes ganas, sino porque has decidido que Dios merece lo primero y lo mejor de cada día. Wesley llegó a Aldersgate Street esa noche del 24 de mayo de 1738, muy a disgusto. Esas son sus palabras. No tenía ganas, no estaba lleno de fe y expectativa. Estaba un hombre cansado, decepcionado de sí mismo, que había fracasado en Georgia y que no sabía muy bien qué esperar. Pero fue, y Dios honró el ir. Tal vez hoy tú también vas muy a disgusto al lugar secreto. Tal vez estás cansado, tal vez has intentado antes y la sequía te desanimó. Tal vez llevas tiempo sin sentir nada en la oración y la idea de volver al cuarto se siente como una obligación vacía. Ve de todas formas. Porque Dios honra el ir, Dios honra la fidelidad, Dios honra al que llega al cuarto sin ganas, pero con voluntad de quedarse. Y en algún momento, quizás no hoy, quizás no mañana, pero en algún momento en ese cuarto, tu corazón también va a ser extrañamente calentado. Y ese calor va a cambiar todo. Tu predicación, tu ministerio, tu matrimonio, tu familia, tu barrio, tu ciudad. Porque el fuego que nace en el secreto no se queda en el secreto. Sale, alcanza, transforma, enciende a otros que a su vez encienden a otros más. Así comenzó Wesley. Así comenzó el avivamiento más poderoso de la Europa moderna. Así puede comenzar el avivamiento de tu generación, en el lugar secreto donde Dios te escucha. Entra, cierra la puerta y quédate hasta que el cielo descienda. Si esta palabra encendió algo en ti, no lo apagues. El Espíritu Santo está hablando ahora mismo, y su invitación es la misma que Jesús extendió hace 2000 años y que Wesley aceptó hace 3 siglos. Entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Él te está esperando ahí, no en el escenario, en el cuarto. No cuando estés listo. Ahora, deja tu amén en los comentarios si este mensaje tocó tu corazón. Comparte con alguien que necesita encontrar el lugar secreto donde Dios escucha. Suscríbete al canal Oración Espíritu Santo y activa la campanita para no perderte ningún mensaje que puede encender tu vida con el fuego del Espíritu. El avivamiento que el mundo necesita no comienza en los estadios. Comienza en tu cuarto. Comienza contigo. Comienza hoy. Dios no hace nada sino en respuesta a la oración creyente. John Wesley. Me retiro a solas con Dios en oración. Él me enciende en fuego. Y la gente viene a verme arder. John Wesley. Canal Oración Espíritu Santo. El lugar secreto donde Dios te escucha. El ejemplo de John Wesley. Basado en Mateo 6:6. Historia y legado de John Wesley. 1703-1791.